Buenos días, jovencitos. Buenos días con todos. ¿Me logran escuchar? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes muy buenos días. Confírmeme, por favor, si se visualiza lo que acabo de compartir, mi diapositiva. Gracias. Sí se puede visualizar, profesor. Ya. Gracias, jovencitos. A ver, tengan todos ustedes muy buenos días. Bueno, les damos la bienvenida a este ciclo de verano de la CEPRE San Marcos, ¿no? Ahora, mi nombre, profesor Elvis Vances, del curso de física, ¿no? Ojo que tenemos 2 horas, así que vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Te pido, por favor, bastante atención, ¿no? Eh, bueno, la clase está siendo grabada, ¿no? Después vas a poder ver la grabación si tienes alguna duda, ¿no? Pero vamos a tratar de avanzar un poquito rápido. Los temas, hay varios temas que vamos a tocar, ¿no? Y bueno, eh, vamos a empezar, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las cantidades físicas, o mejor dicho, las magnitudes físicas. Vamos a hablar de vectores y terminamos con cinemática, donde vamos a hablar acerca del movimiento rectilíneo uniforme. Jovencitos, listo, muy bien. Vamos entonces a empezar. Dame unos segundos, por favor. Voy a apagar mi cámara, ¿ya? Dame unos segundos, por favor. A ver, unos segunditos. Ya, listo. Muy bien, chicos. Entonces, hablar de magnitudes, ¿no? En realidad lo que es la física, siempre nosotros estamos haciendo medidas, siempre vamos a medir algo, ¿no? Te vas al supermercado o a la tienda, tal vez a comprar arroz, digamos, ¿no? 2 kilos de arroz, 2 kilogramos de arroz. O mides el tiempo, ¿no? Por decir hoy día, ahorita es las 8:02 minutos. Estás midiendo el tiempo. Entonces, hablar de masa que se expresa en kilogramos, la masa, hablar del tiempo, todo ello son magnitudes físicas, no solamente eso, ¿no? Puedo hablar también de longitud, ¿no? Tu longitud o tu talla es 1 metro, 1.78, 1 metro con 78 centímetros, ¿no? Estamos hablando de longitud. Entonces, todos ellos son las magnitudes físicas, ¿no? Entonces, una magnitud física es todo aquello que nosotros podemos medir, ¿no? Entonces, justamente la física se encarga de describir algunos fenómenos naturales mediante principios físicos. Entonces, pero esos principios físicos se lleva a una ecuación matemática que se le llama ecuación de la física. Entonces, la física, en el tema de física, nosotros vamos a observar o a estudiar fenómenos físicos y a la vez vamos a relacionar las ecuaciones que describen dichos fenómenos. La medición en la física, ¿no? Como te comentaba, medir es comparar una magnitud física, ¿no? La medición es una técnica mediante la cual se le asigna un número a una propiedad física, ¿no? Entonces, todo lo que se puede medir se llama magnitud física o también llamado cantidad física. Entonces, una cantidad física o una propiedad física se relaciona con una cantidad física, el tamaño lo voy a relacionar con la longitud y la inercia lo relaciono con la masa, ¿no? Quiere decir que un cuerpo, mientras tenga mayor masa, va a presentar mayor inercia, ¿no? Y la vibración que se relaciona con el tiempo.
Ahora, todas las magnitudes están relacionadas en un sistema llamado el sistema internacional, ¿no? En el sistema internacional tenemos 7 magnitudes fundamentales, y es lo que tú estás observando ahí en pantalla, ¿no? En pantalla tú observas las magnitudes, en este caso, fundamentales. Tenemos a la longitud, cuya dimensión, así le voy a llamar, es L, su unidad es el metro, el símbolo es M. La otra magnitud, la masa, su dimensión es M mayúscula. La unidad de la masa en el sistema internacional, en este caso, viene a ser el kilogramo, y su símbolo es kg. El tiempo, cuya dimensión es T mayúscula, la unidad del tiempo es el segundo, su símbolo es S. La intensidad de corriente, que en este caso su dimensión es I. La unidad de la corriente en el sistema internacional es el ampere, símbolo A mayúscula. La temperatura, dimensión teta, su unidad es el Kelvin, símbolo K. Cantidad de sustancia N, que se mide en mol, su símbolo es mol. Y la intensidad luminosa, su dimensión es J, la unidad de la candela, y el símbolo es CD. Entonces, ese cuadrito que lo tienes ahí en pantalla, que por supuesto también lo tienes ahí en tu guía también, ellos son las magnitudes físicas fundamentales. Y ojo que son 7 esas magnitudes físicas fundamentales. A partir de esas magnitudes físicas fundamentales, se derivan las demás magnitudes, como la aceleración, la fuerza, la intensidad de campo eléctrico, intensidad de campo magnético. Todos ellos se derivan o provienen de las magnitudes físicas fundamentales, ¿no? Por eso es importante estas esas 7 magnitudes. Ahora, en física nosotros trabajamos con ecuaciones, ¿no? Yo puedo decir que la rapidez es la distancia entre tiempo, la aceleración es la fuerza por unidad de masa, puedo decir que la rapidez final es igual al inicial más menos aceleración por el tiempo. Todos ellos son magnitudes, o perdón, ecuaciones. Ahora, ¿cómo saber si realmente esas ecuaciones están correctamente enunciadas, ¿no? Y para saber si esas ecuaciones están correctamente enunciadas, se utiliza lo que es el análisis dimensional, ¿no? El análisis dimensional es una parte de la física que nos permite eh, comprobar o verificar si una ecuación es dimensionalmente homogénea, ¿no? Y la ecuación dimensional, en este caso, tiene esta forma, ¿no? X corchete es igual a L a un exponente A, M a un exponente B y T a un exponente C. Ahora, ese corchete se lee dimensión, ¿no? El corchete se lee dimensión. Entonces, si dentro de ese corchete colocamos cualquier variable, digamos X, entonces se lee dimensión de X, ¿no? Dimensión de X. Si fuese por acá una variable A o una letra A, dimensión de A, dimensión de B, dimensión de Z, ¿no? De esa manera se lee ello. Ahora, donde A y B y C son números, pueden ser números, o también números enteros o fracciones. Ahora, en el álgebra, ¿no? Sabemos que si yo tengo x más y elevado al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2 veces x por y más y al cuadrado, ¿sí o no? Eso es lo que tú sabes por álgebra. O sea, son propiedades que ya están establecidas. O si yo tengo x entre y es igual a x por y a la menos 1. Ahora, así como en el álgebra existen las propiedades, en el análisis dimensional también tenemos propiedades. Una de ellas
es que cualquier número, la dimensión de cualquier número, es adimensional y está representado con la unidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un número 56 y le tomo la dimensión, por ser un número, él vale 1, ¿no? Cualquier número o función trigonométrica, digamos seno de 37 grados. Si yo le tomo la dimensión, por ser una función trigonométrica, él es adimensional y queda representado con la unidad, o se le representa con la unidad, ¿no? Otro valor tendría el logaritmo de 100. Al tomarle la dimensión, este es un número, queda representado con la unidad. O tal vez, si tuviese pi, que es aproximadamente 3,1416, si yo le tomo la dimensión a pi, por ser un número, es adimensional y se le representa con la unidad. Esa es la primera propiedad. Cualquier número, función trigonométrica, logaritmo o una constante, siempre es adimensional y se le va a representar con la unidad. Ahora, si yo tengo xy y le tomo la dimensión, ¿no? Si yo tengo xy y le tomo la dimensión, la propiedad nos indica que la dimensión afecta a cada uno de los términos. O sea, me va a quedar dimensión de x por dimensión de y. Y si tuviese el producto, x entre y, le tomo la dimensión, entonces la propiedad indica que la dimensión afecta tanto al numerador como al denominador. Ahora, si yo tengo un número multiplicado por una variable x, entonces esto es igual a la variable x. ¿Qué quiere decir ello? A ver, si yo tuviese, digamos, 6x, si yo le tomo la dimensión a todo ello, según la segunda propiedad, la dimensión afecta tanto a 6 como a x. 6x dimensión es igual. Resulta que acá tengo un número 6 y sabemos que la dimensión de cualquier número es adimensional, pues, ¿no? O sea, él vale 1. Entonces, al final, ¿qué me va a quedar? Dimensión de x, ¿no? Esa es la cuarta propiedad. Un número multiplicado por una variable es igual a la dimensión de la variable. Si yo tuviese x elevado a la n y le tomo la dimensión, la propiedad indica que ese exponente sale. O sea, me queda dimensión de x elevado a la n. Con respecto al principio de homogeneidad, establece las condiciones para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo por acá lo siguiente. A ver, si yo tengo a más b es igual a c menos d, ¿no? Puede ser, discúlpame, puede ser a menos b o puede ser c más d, ¿no? Pero para que esta igualdad se cumpla, para que esta igualdad se cumpla, o mejor dicho, para que esta ecuación sea dimensionalmente homogénea, el principio de homogeneidad hace mención que los términos, los términos deben de tener la misma dimensión. ¿Qué quiere decir? La dimensión de A debe ser igual a la dimensión de B, es igual a la dimensión de C y es igual a la dimensión de D. O sea, para que esta ecuación sea dimensionalmente homogénea, se debe de cumplir que los términos deben de tener la misma dimensión. Un ejemplo de aplicativo es rapidez final es igual a la rapidez inicial más la aceleración por tiempo. Para que esa ecuación esté correctamente enunciada, o sea, correctamente homogénea, se cumple que las dimensiones de cada uno de los términos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver esto. La ecuación dimensional de la velocidad es LT a la menos 1, velocidad inicial LT a la menos 1, la ecuación dimensional de la aceleración LT a la menos 2
y del tiempo es t. Entonces, estás observando que LT a la menos 1 es igual a LT a la menos 1, bases iguales, exponentes se suman, LT a la menos 1. Entonces, ¿qué ocurre? Que la dimensión de cada uno de los términos, ¿cómo son? Iguales, que es igual a LT a la menos 1. Y si eso ocurre, esa ecuación es dimensionalmente homogénea. A eso se refiere con lo que es el principio de homogeneidad. Y justamente por acá, que también lo tienes en tu guía, tenemos las dimensiones de algunas magnitudes físicas derivadas. Ten presente que las magnitudes físicas derivadas son aquellas que provienen de las magnitudes fundamentales. Por decir, la ecuación dimensional del área es L cuadrado. ¿Cómo calculas el área? Largo por ancho. Hablar de largo es hablar de longitud. Su dimensión es L. Ancho también es L. Lo mismo ocurre cuando hablamos de radio, altura, diámetro. Todo tiene que ver con la longitud y su dimensión va a ser L. Entonces, la ecuación dimensional del área es L cuadrado, la del volumen, ¿no? La del volumen es L cubo. La velocidad, ¿cómo defino la velocidad? Desplazamiento entre tiempo. Y hablar de desplazamiento tiene que ver con longitud. Su ecuación dimensional o su dimensión es L y tiempo es t. Ya tú sabes álgebra, el t a la 1 al numerador, el signo cambia. Es t a la menos 1. Quiere decir que la ecuación dimensional de la velocidad es Lt a la menos 1. De la aceleración, Lt a la menos 2. ¿Ya? De la fuerza, mlt a la menos 2. De la presión, ml a la menos 1 por t a la menos 2. Acá lo estoy mencionando para poder avanzar, ¿ya? El trabajo, todo esto se está demostrando, por supuesto, ¿no? El trabajo es fuerza por distancia. Y ya sabes que la fuerza es mlt a la menos 2 y distancia es L. Te va a quedar ml cuadrado por t a la menos 2, ¿no? La ecuación dimensional del trabajo es ml cuadrado por t a la menos 2. La ecuación dimensional de la densidad. La densidad se define como masa por unidad de volumen. Masa es m y volumen es L cubo. Su ecuación dimensional, ml a la menos 3. Y la energía es ml cuadrado por t a la menos 2. Ahora, tú ahí te puedes dar cuenta de lo siguiente, ¿ah? Hablar de, en este caso, hablar de trabajo y hablar de energía son dos magnitudes físicas diferentes, ¿no? Trabajo y energía son magnitudes físicas diferentes. Pero ¿qué ocurre? Que esas magnitudes físicas que son diferentes pueden tener la misma ecuación dimensional. ¿Ya? Entonces, bastante cuidado. Podemos decir acá lo siguiente. Dos o más magnitudes físicas pueden tener la misma ecuación dimensional. Eso es verdadero, ¿no? Porque también para el calor, su ecuación dimensional es ml cuadrado por t a la menos 2, ¿no? Entonces, dos o más magnitudes físicas diferentes pueden tener la misma ecuación dimensional, ¿no? A eso se refiere esa observación, ¿no? Que te acabo de dar. ¿Ya? Y tenlo presente, por favor, ¿ya? Tenlo presente. Bueno, eso es lo que corresponde lo que es el análisis dimensional. También vamos a hablar o hablemos un poco más de vectores, ¿no? Los vectores cumplen un papel muy importante en el curso de física, ¿no? Cuando decimos que un móvil se desplaza con una velocidad de 24 metros por segundo hacia la derecha, como el móvil va hacia la derecha, la dirección está representado por ese vector. Es diferente a un móvil que se desplaza hacia la izquierda con una velocidad de 40 metros por segundo. Entonces, acá tú te das cuenta que estamos utilizando
en este caso, vectores, ¿no? Vectores, ¿no? Entonces, un vector eh, es es un ente matemático, ¿no? Es un ente matemático. Pero, hablando de magnitudes, ¿no? Habíamos dicho que existen magnitudes físicas fundamentales, que son 7, derivadas, que provienen de las fundamentales, y también tenemos las magnitudes escalares o cantidades escalares. Esas magnitudes o cantidades escalares van a estar expresado con un número y además con su unidad de medida, ¿no? Un ejemplo de magnitud escalar es la temperatura, es la masa, es el tiempo. Ellos son magnitudes físicas escalares. Por decir, vas a la tienda, compras 6 kilogramos de azúcar, ¿no? O la temperatura, cuando una persona tiene fiebre, 39 o 38, ¿no? Ya, 39 grados Celsius. Entonces, tú te das cuenta de que la masa va a estar expresado con un valor numérico y una unidad de medida. La temperatura, un valor numérico y una unidad de medida. Entonces, las magnitudes o cantidades escalares quedan expresados con un número, además de una unidad de medida. Ellos son las magnitudes o cantidades escalares. En cambio, las cantidades vectoriales también quedan expresados con un valor numérico y unidad de medida, además de una dirección, ¿no? Además de una dirección. Yo puedo decir que tengo un móvil que se desplaza hacia la izquierda con una velocidad de 70 kilómetros por hora. Es diferente a un móvil que ahora se desplaza hacia la derecha con una velocidad de 70 kilómetros por hora. Ambos presentan valor numérico 70, unidad de medida kilómetros por hora, pero además presentan una dirección y lo voy a representar con un vector. Entonces, los vectores cumplen una función muy importante, ¿no? Porque van a expresar cantidades físicas también, ¿ya? ¿Cómo represento un vector? Bueno, un vector es un segmento es un segmento, o mejor dicho, una flecha, ¿no? Ahí tenemos el vector, lo que estás observando de color azul. Él es un vector. Pero resulta que ese vector tiene dos partes, que son las más importantes. La dirección, representado por el ángulo, medido en sentido antihorario, ¿no? La dirección es el ángulo que forma el eje X positivo, medido en sentido antihorario. Él es la dirección, representado por el ángulo. Ese vector tiene un tamaño. Yo puedo colocar un vector de esta manera, un vector más grande o un vector mucho más grande, ¿no? Al tamaño o longitud del vector se le llama magnitud. Entonces, el vector presenta dos partes. La más importante, dirección, representado por el ángulo, y además la magnitud. Ellos son, discúlpame, las partes de un vector, magnitud o dirección. Pero acá hay un detalle. En física se le llama magnitud. Los matemáticos, no sé si habrás escuchado, le llaman módulo. Entonces, quiere decir que hablar de módulo y hablar de magnitud es lo mismo. Se refiere al tamaño o longitud del vector. Pero acostumbrémonos a hablar de magnitud, porque estamos en física, ¿ya? Los matemáticos le llaman módulo, ¿no? En física se le llama magnitud, pero ya sabes que se refiere al tamaño del vector. Nosotros podemos sumar vectores, claro que sí, mediante el método del triángulo. Tengo un vector, el vector A, otro vector, el vector B. Lo que se hace es colocar esos vectores
uno a continuación del otro. Para ello lo voy a trasladar. El vector B lo coloco un poquito más arriba. Ahí está. Pero que sea consecutivo con el otro vector. Ahí tienes, como puedes observar, el vector A y el vector B. Ambos son consecutivos. Entonces, si yo quiero sumar esos dos vectores, la suma del vector A más el vector B me da otro vector, que es el vector de color verde. Ese vector le he llamado R, que no es otra cosa que la suma del vector A más el vector B. Quiere decir que en lugar de colocar a esos dos vectores, que es el vector A y el vector B, en lugar de colocar a ellos dos, yo lo reemplazo por uno solo, ¿no? Yo lo reemplazo por uno solo. ¿Ya? Yo lo reemplazo por uno solo. Entonces, a eso se refiere con la suma de esos dos vectores, ¿no? La suma de los dos vectores. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa si los vectores son consecutivos? ¿Qué es lo que pasa si los vectores son consecutivos? O sea, si yo coloco un vector uno a continuación del otro y forman una figura cerrada, entonces la suma de esos dos vectores, o de ese conjunto de vectores, perdón, vale cero, ¿no? La suma de todos ellos vale cero. O sea, la suma del vector A más B más C, todo ello es igual a cero. Esos son los vectores consecutivos, ¿no? En general, cuando tenemos vectores consecutivos, la suma de todos ellos es igual a cero. Adición de vectores. Vamos a hablar de la regla del polígono. O sea, yo también puedo sumar vectores, pero utilizando otro método llamado el método del polígono. Tengo el vector A, el vector B y el vector C. Todos ellos son consecutivos, ¿no? Tú puedes observar que uno va a continuación del otro, ¿no? Uno va a continuación del otro. El vector A, el vector B, su consecutivo es el vector C. Ahora, en lugar de colocar a esos tres vectores, ¿no? En lugar de colocar a esos tres vectores, yo lo puedo reemplazar por uno solo, ¿no? Yo lo puedo reemplazar por uno solo. Ese es el vector de color negro. Ese vector que estás observando, ese vector que estás observando de color negro, que parte, por supuesto, del vector A hacia el vector D. Ese vector es la suma de A más B más C más D. O sea, quiere decir que si yo tengo esos cuatro vectores A, B, C y D, en lugar de colocar a esos cuatro vectores, yo lo reemplazo por uno solo, que viene a ser el vector R, que viene a ser el vector R. Ya, la suma de todos ellos, ¿no? Que viene a ser el vector R. Ahora, ¿qué es lo que pasa si los vectores son consecutivos? ¿No? Como puedes observar, tengo el vector A, su consecutivo es el vector B, su consecutivo es el vector C, y su vector consecutivo es el D. Y finalmente, tengo el otro vector que es E. Ahora, tú te das cuenta que esos 5 vectores son consecutivos, uno va a continuación del otro
y forman una figura cerrada. Si los vectores son consecutivos y forman una figura cerrada, entonces la suma de todos ellos, A más B más C más D y más C, vale 0, ¿no? La suma de todos ellos es igual a 0. También puedo sumar dos vectores utilizando el método del paralelogramo. Tengo el vector A y tengo el vector B que forman un ángulo entre ellos, el ángulo θ. Entonces, si yo tengo esos dos vectores, yo puedo sumar esos dos vectores. Lo que se hace es trazar paralelas a ambos vectores, ¿no? Se traza una paralela al vector B, como puedes observar, y otra paralela al vector A. Ahora resulta que la suma de esos dos vectores, si yo quiero sumar el vector A más el vector B, la suma de ellos dos me da otro vector que se encuentra en la diagonal mayor, llamo R. R es la suma del vector A más B. Pero acá hay un detalle. Yo quiero saber cómo determinar el tamaño de ese vector. Ojo, una cosa es el vector R y yo quiero saber su tamaño, su longitud, que nosotros le hemos llamado magnitud. ¿Y cómo lo determino? Mediante la ley de cosenos. O sea, la longitud de ese vector de color verde, ¿no? Así le voy a llamar, la longitud o la magnitud de ese vector de color verde, lo determino mediante la raíz cuadrada de la magnitud o tamaño del vector al cuadrado, más la magnitud del vector b cuadrado, más 2 veces la magnitud del vector a por el vector b, por el coseno del ángulo que forman dichos vectores. Ese es el vector R. Ahora, si yo trazo la otra diagonal menor, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Si yo quiero calcular la diferencia de los vectores, ¿no? La diferencia está dado por la otra diagonal, ese vector de color verde, es la resta del vector A menos B. Pero yo quiero saber su magnitud, su tamaño de ese vector de color verde. También utilizamos la ley de cosenos. Pero acá hay un detalle. Es lo mismo que el anterior, con la única diferencia que acá es menos, ¿no? Es raíz cuadrada de la magnitud del vector a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces la magnitud del vector a por b por el coseno del ángulo. Ojo, por el coseno del ángulo. Eso es la ley de cosenos. Ya. Eh, Hablar de diferencia de vectores, ¿no? Ya lo hemos visto. Tengo dos vectores, el vector A y el vector B. Si el vector B está apuntando hacia la derecha, yo puedo colocar su opuesto. Hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. Menos B. Entonces, si yo sumo el vector menos B más A, me da otro vector, que es el vector de color rojo. Menos B más A. O que es lo mismo colocar A menos B. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Tengo el vector A y el vector B. Si yo considero al vector B positivo, apunta hacia la derecha, su opuesto es menos B, el de amarillo, ¿no? Menos B más A. La suma de estos dos vectores me da el vector de color rojo, menos B más A. O puedo expresarlo como A menos B. Vector A, vector B. Ahora considero el opuesto de A, ¿no? El vector de color azul es positivo, su opuesto, en sentido contrario, menos A, igual que el anterior, menos A más B, el vector de color rojo, ¿no? Menos A más B, la suma, menos A más B, o B menos A, o B menos A. La relación de vectores,
Los vectores los podemos trasladar, pero siempre y cuando, lo más importante, su dirección no cambie, ¿no? Lo más importante. Yo puedo trasladar los vectores, pero hay un detalle. La dirección no tiene que cambiar. La dirección tiene que ser la misma. Por decir acá, tengo este vector y por supuesto su magnitud, ¿no? Vamos a decir que el vector de color rojo tiene magnitud 6 centímetros, pero ese vector forma un ángulo que se le llama dirección, ¿no? Ya sabes que la dirección es el ángulo formado por el eje X positivo con el vector medido en sentido antihorario. Digamos que este vector tiene 30 grados, que es la dirección. Entonces, ese vectorcito de color rojo, yo lo puedo llevar un poco más hacia la izquierda, pero siempre y cuando su dirección no cambie, ni mucho menos su magnitud. Lo estoy trasladando, o lo puedo llevar un poco más a la parte superior derecha, ¿no? Lo voy a trasladar, ahora lo llevo por acá, pero siempre y cuando su dirección siga siendo la misma, ni qué decir su magnitud o longitud. Yo lo puedo trasladar ahora a la parte inferior, lo traslado por acá, pero su dirección tiene que seguir siendo la misma y también su magnitud, o mejor dicho, su tamaño. Entonces, en general, los vectores nosotros lo podemos trasladar de un lugar a otro, ¿no? Pero siempre y cuando la dirección siga manteniéndose constante. O sea, la dirección no tiene que cambiar. La dirección tiene que seguir siendo la misma. ¿Ya? Bastante cuidado ahí. Bastante cuidado. Cuando, cuando decimos o cuando se dice que dos vectores son iguales, hablamos de que dos vectores son iguales cuando tienen la misma magnitud, o sea, el tamaño, y además la dirección. El vector A y el vector B son iguales, porque tienen el mismo tamaño y además tienen la misma dirección. Y vectores opuestos también deben de tener la misma magnitud, pero dirección contraria. Si yo tengo este vector A que apunta hacia la derecha, su opuesto es B. En este caso es menos A, o A es igual a menos B, ¿no? Entonces, vectores iguales, magnitudes iguales, direcciones iguales, opuestos, magnitudes iguales, pero direcciones contrarias. Cuando un vector A o cuando un vector es paralelo con otro, ¿no? Acá puedo decir que el vector A es paralelo al vector B cuando se le multiplica por un número. O sea, el vector A queda expresado por lambda, que es un número, por el vector B. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo dos vectores que tienen la misma dirección? Yo los puedo sumar y obtengo la resultante máxima. ¿Cuándo hablo de resultante máxima? Cuando los dos vectores tienen la misma dirección. Pero si tienen direcciones opuestas, lo resto. Resultante mínima. Ahora, ¿de dónde proviene resultante máxima y resultante mínima? De la ley de cosenos, ¿no? Habíamos dicho que R es igual a cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B por el coseno del ángulo. O sea, todo va a depender del ángulo. Cuando el ángulo vale 0 grados, hablo de resultante máxima, A más B. Cuando el ángulo es 180 grados, hablo de resultante mínima, que es A menos B. A eso se refiere con resultante máxima y resultante mínima, ¿no? Resultante máxima y resultante mínima. A continuación, vamos a colocar algunas observaciones.
A ver, acá podemos observar que si el ángulo vale cero, estoy repitiendo lo que habíamos visto, ¿ya? Cuando el ángulo es cero, resultante máxima, lo vamos a sumar, a más b. Ahora, si el ángulo es 180, si dos vectores forman un ángulo de 180, la resultante es mínima, a menos b. Y si el ángulo es 90, acá aplicamos lo que es Pitágoras. Raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Ellos son cuando la primera observación, lo que está arriba, a ver, ellos son cuando los vectores tienen magnitudes diferentes. Ahora, ¿qué pasa si los vectores tienen magnitudes iguales? O sea, si los tamaños son iguales. Para el ángulo de 60 grados, si yo tengo dos vectores que tienen la misma magnitud, A y A, y forman un ángulo de 60 grados, la resultante, que ya sabes que se encuentra en la diagonal mayor, es A raíz de 3. Y si fuese 120 y los vectores tienen la misma magnitud, A y A, la resultante también es lo mismo. Y para 90 grados, acá utilizamos también Pitágoras, ¿no? La resultante es A raíz de 2. A raíz de 2. Entonces, toda esa observación que estás observando, que estás, valga la redundancia, viendo, que le he llamado nota, todo ello proviene de la ley de cosenos, ¿no? Todo esto se demuestra, por supuesto, ¿no? Acá no vamos a entrar en detalle por cuestión de tiempo, ¿no? A cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b por el coseno del ángulo, ¿no? Todas esas observaciones provienen de la ecuación general. Y reemplazamos cuando el ángulo vale 0, 180, 90. Ahora cuando las magnitudes son iguales y el ángulo es 60, 120 y 90. Ojo, solamente estas observaciones, esa nota, son para ángulos conocidos, ¿ah? Para estos ángulos. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviese dos vectores, el vector A, el vector B? Digamos que el vector A tiene magnitud 6 unidades, el vector B 12 unidades y forman un ángulo de 37 grados. Yo quiero calcular la resultante. Ya pues, como este no es un ángulo conocido, tienes que aplicar la ecuación general, ¿ya? Tienes que aplicar la ecuación general. Lo que estás viendo en pantalla solamente es para ángulos conocidos nada más. ¿Ya, jovencitos? Bueno, te sugiero de que hagas una captura de pantalla ahí, o tomes nota esa parte, ¿no? Igual lo puedes revisar en la grabación que más adelante se te va a enviar. Ya, continuemos, ¿ya? Entonces, eso corresponde a vectores. Ahora, también existe lo que es en la parte de vectores la descomposición rectangular. Esto lo han visto ustedes en trigonometría, un poquito de matemática. Si yo tengo un sistema de coordenadas XY, vamos a avanzar un poquito rápido. Si yo tengo un sistema de coordenadas XY y tengo un vector que forma un ángulo con la horizontal, ese vector le llamo el vector A. El vector tiene una magnitud o tamaño, que es A, longitud A, y tiene una dirección. Ya sabes que la dirección es el ángulo que forma el eje X positivo con el vector medido en sentido antihorario. Medido en sentido antihorario. Ahí está. Ahora, lo que se hace es trazar rectas perpendiculares a los ejes, tanto el eje X como el eje Y, ¿no? Se traza rectas perpendiculares, tanto al eje X y al eje y resulta que ese vector A tiene dos componentes, una en la horizontal y la otra en la vertical. Entonces, la horizontal es la componente en el eje X, que le he llamado A sub X, en la vertical A sub Y. Hago un poquito de trigonometría. Para este triángulo sombreado, defino la función seno de teta, que es cateto opuesto a sub y entre hipotenusa. ¿Cuánto vale a sub y? A, que es la magnitud del vector,
por seno de teta. Ahí lo tienes. Y de la misma manera, defino el coseno del ángulo teta. Cateto adyacente entre hipotenusa. La componente en el eje X, la magnitud del vector A, o el tamaño del vector A, por el coseno del ángulo. Disculpa. Entonces, ellos son las componentes, ¿no? Un poquito de trigonometría, como puedes observar. Entonces, si tenemos el vector A, ese vector A tiene dos componentes, uno en el eje X y la otra componente en el eje Y. Ya sabes que en el eje X es A coseno de teta y en el eje Y A seno de teta, ¿no? Ambos son positivos porque uno apunta hacia la derecha, el otro apunta hacia arriba. Son positivos, dirección, y magnitud representado por A coseno y A seno, ¿no? Entonces, estamos frente a una magnitud vectorial, un vector, ¿no? Magnitud y dirección. ¿Ya? Ahora, eh, también ese vector, también el vector A, lo podemos expresar en función de un par ordenado. O sea, ese vector A tiene como componente la componente en X, A sub X, la componente en Y. Ahora, si yo quiero calcular su magnitud, su tamaño, Pitágoras, ¿no? Si yo quiero calcular el tamaño del vector A, es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado, ¿no? Eso se le llama magnitud. Y si queremos determinar su dirección, defino la tangente de ese ángulo, que es la componente en Y dividido entre la componente en X. ¿No? Esto es matemática, ¿no? El ángulo es la tangente o arco tangente de la componente en Y dividido entre la componente en X. Él es la dirección. O sea, si yo tengo un vector en forma de par ordenado, ¿no? A X y a Y, su magnitud es la raíz cuadrada de cada uno de cada componente al cuadrado. Por decir, si yo tuviese un vector cuya componente es 3,4, quiero calcular su magnitud o su tamaño, raíz cuadrada, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 5, ¿no? Y si quiero calcular su dirección, el arco tangente de 4 entre 3, no, 4 entre 3. 53 grados más o menos. ¿Ya, jovencitos? Con respecto a los vectores, en función de los pares ordenados, ¿no? Adición de vectores por el método analítico. Tengo acá el vector A, cuya magnitud es A y dirección teta. Tengo el vector B, de magnitud B, alfa, que forma un ángulo alfa. Y ya sabes que si tú tienes un vector y un ángulo, ¿no? Si tú tienes un vector y un ángulo, lo puedes descomponer. Este vector A tiene una componente en el eje X, A sub X, una componente en el eje Y. Entonces, ya no considero a este vector. Se trabaja con las componentes. Lo mismo para el vector B. Una componente en X y una componente en Y. Ya no trabajas con este vector. Entonces, las componentes de cada uno de los vectores, para el vector A, su componente en X, a coseno de teta, en Y, a seno de teta. Para el vector B, en X es menos. El signo menos se debe que apunta hacia la izquierda. B coseno de alfa. Y B sub Y también es negativo, porque apunta hacia abajo. Menos B, seno de alfa.
Ellos son las componentes del vector. Las componentes del vector A y del vector B. Sus componentes. Ahora, ¿yo puedo sumar los vectores? No. Sumamos las componentes en X, que es A coseno de teta menos B coseno de teta, ¿no? A ver, del anterior, si es que no lo he borrado acá. A ver, la resultante en X, todo lo que contiene en X, A coseno de teta menos B coseno de alfa. La componente en Y, A seno de teta menos B seno de alfa, ¿no? La resultante en X, sumas las componentes en X, la resultante en Y, suma las componentes en el eje Y. Es esto de acá, ¿no? Ahí está. Ahora, la resultante, ese vector resultante lo puedo expresar en función de par ordenado, ¿no? El vector R tiene una componente en X y una componente en Y. Si yo quiero calcular su magnitud, ya sabes que es la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevado al cuadrado. Y su dirección por el arco tangente de la componente en Y dividido entre la componente en X, ¿no? Podríamos decir acá lo siguiente, ¿no? Que este es el vector R, que se encuentra en el cuarto cuadrante y que forma un ángulo, gamma, ¿no? Y tiene dos componentes, en X y en Y. Ahora, pero también existen lo que son los vectores unitarios, ¿no? Un vector se dice que es unitario cuando su magnitud, o sea, su tamaño, es igual a la unidad. Por decir acá, el vector unitario, si yo tengo un vector A, si yo tengo un vector A, ese vector A va acompañado de su vector unitario, es él. ¿Y cómo se define? Como el vector entre su magnitud. Y vale la unidad. Vale la unidad. Ahí puedes observar, ¿no? Todo vector presenta su vector unitario, cuyo tamaño, o como nosotros le llamamos magnitud, es igual a 1. Entonces, tú lo pasas a él al otro lado, multiplicar a la izquierda, el vector A es igual a la magnitud del vector por el vector unitario. Descomposición de un vector en 3 dimensiones. Ahora, ahí aparece el vector unitario IJK. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un sistema de coordenadas tridimensional X, Y, Z, como puedes observar, para el eje de coordenadas X, ahí se encuentra ubicado el vector unitario Y. En el eje de coordenadas Y, el vector unitario J. Y finalmente, en el eje de coordenadas Z, el vector unitario K, ¿no? Entonces, ellos son los vectores unitarios que se encuentran ubicados en el origen, ¿no? Y JK. Para X, el vector unitario Y, como puedes observar, para Y, J, y para Z, K. Entonces quiere decir, si yo tengo el vector A, cuya magnitud es A, o tamaño A, ese vector tiene componentes, ¿no? O sea, ese vector A tiene una componente en el eje X, a sub X, una componente en el eje Y, a sub y otra componente en el eje Z, a sub Z. O sea, el vector A no es otra cosa que la suma del vector a sub X más a sub y más a sub Z. Ahora, si lo quiero expresar en función de vectores unitarios, el vector A es igual a la magnitud del vector en el eje X por el vector unitario Y, más la magnitud del vector en el eje Y por el vector unitario J, y la magnitud en el eje Z a sub Z por el vector unitario K.
Ahora, su magnitud ya sabes que es la raíz cuadrada, ¿no? De cada una de las componentes. En este caso, a sub x al cuadrado, más a sub y al cuadrado, más a sub z al cuadrado. Pero también existen algunos ángulos que se les llaman los ángulos directores. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo el vector A, ese vector A que tiene magnitud A o tamaño A, forma un ángulo con el eje X, Y, Z. Ya sabemos que ese vector A tiene componente en el eje X, componente en el eje Y, componente en el eje Z. Y por acá tenemos un ángulo. El vector A forma un ángulo con el eje X, alfa. El vector A forma un ángulo con el eje Y, beta. Y el vector A forma un ángulo con el eje Z, gamma. Ellos son los ángulos directores. Y bueno, ese vector A yo lo puedo descomponer, ¿no? Una componente en X a coseno de alfa, en Y a coseno de beta, en Z a coseno de gamma. Y también se cumple que el coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma, todo ello es igual a 1. Por supuesto que esto se demuestra, pues, ¿no? Acá no vamos a demostrar nada por cuestión de tiempo, ¿no? Esto por supuesto que se demuestra, ¿ya? Ojo que es una figura tridimensional, ¿ah? Una figura tridimensional. ¿Listo? Y para ver la última parte, vamos a hablar de movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento, por supuesto, que ustedes ya lo conocen, ¿no? MRU. Característica del MRU. La trayectoria que describe el móvil es una línea recta. eh, en tiempos iguales, el móvil recorre distancias iguales y además su velocidad es constante, ¿no? Pero veamos algunos conceptos de la cinemática. Hablar de movimiento, ¿no? Tú cuando te vas tal vez a hacer las compras al mercado, al supermercado o a la bodega, inicialmente estás en tu casa, transcurre un cierto tiempo, estás en la bodega, entonces has cambiado de posición, ¿no? Entonces, el movimiento es el cambio de posición. Además, el movimiento se dice que es relativo, ¿no? Porque va a depender, por supuesto, del observador, ¿no? Por decir, donde tú te encuentras, en tu casa al frente, hay un edificio y otra casa. Para ti, esa casa o edificio no se mueve, ¿no? Siempre lo vas a ver ahí, frente a ti. Pero si yo considero al edificio que está por acá en la Tierra, y por acá hay una persona en el espacio, como la Tierra gira con una rapidez angular, entonces para la persona que está en el espacio, ese edificio sí se mueve, pero para ti, el edificio que está frente a ti, no se mueve. Por eso se dice que el movimiento es relativo, ¿no? El movimiento es relativo, o sea, va a depender del observador, de la persona. Acá, una persona se encuentra dentro de un tren y a la vez dentro del tren hay un bloque de masa m, digamos, ¿no? Para la persona que está fuera, para la persona que está fuera del tren, tanto el bloque como la persona se están moviendo, ¿no? Para la persona que está fuera, digamos, en el paradero, ¿no? Digamos en el paradero. Llamémosle así. Para la persona que está, cuando tú esperas tu carro para irte a tu centro de estudios en el paradero, bueno, el carro pasa. Entonces tú puedes observar que las personas que van dentro de ella se están moviendo para ti, ¿no? Pero cuando subes, cuando tomas el carro, te sientas, para ti, la persona que está a tu costado no se mueve, ¿no? Entonces ahí hablamos de que el movimiento es relativo. Va a depender del observador, ¿ya? Hablar de un sistema de referencia tiene que ver con un sistema de coordenadas, un observador y un reloj, ¿no? Yo quiero estudiar ese evento, una explosión, digamos.
ese evento tiene que ser estudiado por un observador. Se le atribuye un sistema de coordenadas y por acá vamos a agregar algo, un reloj. A ese conjunto de reloj, sistema de coordenadas y observador, a todo ello se le llama sistema de referencia. Todo ese conjunto es sistema de referencia, ¿no? ¿Qué es el vector de posición? Como el evento ocurrió, digamos, en este punto que estoy colocando con chet, entonces la posición es un vector que parte del origen hacia dónde ocurre ese evento. Eso se le llama posición. En cambio, el desplazamiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo, ¿no? Acá podemos decir que ese auto se desplaza hacia la derecha, ¿no? Entonces, el auto se encuentra inicialmente en una posición llamada posición inicial, que es un vector que parte del observador hacia dónde se ubica el auto. Luego de un cierto tiempo, el auto cambió de posición, tras otro vector del origen de coordenadas hacia dónde se ubica el auto. Le llamo posición final. Y ese vector de color rojo que estás observando se le llama desplazamiento. Entonces, en general, el desplazamiento es el cambio de posición, ¿no? O sea, inicialmente el móvil, digamos que pasa por A, tras un vector, que le voy a llamar posición inicial. Luego de un cierto tiempo, el móvil pasa por B, tras otro vector desde el origen hacia dónde se ubica el móvil, posición final. Si tú sumas esos vectores, posición inicial más D que le he llamado, el otro vector, ¿qué obtengo? El otro vector es X sub F. Y si tú despejas D, es la posición final menos la posición inicial. Entonces, el desplazamiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo. Y ojo, por ser el desplazamiento un vector, puede ser positivo o puede ser negativo. Bastante cuidado, ¿no? Cuando se dicen que es vector, o puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ya? No te olvides de ello. El otro concepto es velocidad media. La velocidad media es un vector también, y por ser vector puede ser positivo o puede ser negativo. La velocidad media se define como el desplazamiento entre el tiempo, que es lo mismo hablar de cambio de posición, ¿no? Es una cantidad vectorial que indica el cambio de posición con respecto al tiempo, ¿no? Su unidad es el metro por segundo. O sea, esa velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo, definido de esa manera, desplazamiento entre tiempo. Ojo que el desplazamiento es un vector, puede ser positivo o negativo. En cambio, la distancia siempre es positiva. Y la distancia es la magnitud del desplazamiento. ¿Qué quiere decir? A ver, si yo considero a un móvil, ¿no? Digamos que se dirige hacia la derecha, acá es 6 y acá es 10. Todo el cuánto vale. 4, ¿no? Yo digo que el desplazamiento es 4 metros. Ya, muy bien. Y si yo considero al móvil que se dirige hacia la izquierda, de -2 a -4, él es ¿cuánto? -2, ¿sí o no? -2 metros. Ahora, el desplazamiento es -2 metros, ¿no? Negativo porque apunta hacia la izquierda. Si el desplazamiento es -2 metros, la distancia es la magnitud del desplazamiento, o sea, le tomo el valor absoluto. Entonces, ¿cuánto valdría la distancia ahí? 2 metros. Y para él, 4 metros. Entonces, la distancia siempre es positiva, ¿no? La distancia siempre es positiva. Y la distancia es la magnitud del desplazamiento, ¿no? Recuerda que el desplazamiento puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Si yo le tomo el valor absoluto al desplazamiento, ¿qué obtengo? Distancia.
¿ya? Y la distancia siempre es positiva. Bastante cuidado ahí, ¿ya? Ahí puedes observar a un jovencito que describe una trayectoria, ¿no? Una trayectoria oblicua, digamos, ¿no? De esa manera. La trayectoria es el camino que describe el móvil o la persona. En cambio, el desplazamiento es un vector que parte de la posición inicial. El jovencito partió de A hacia B. Entonces el desplazamiento es un vector. Él es el desplazamiento. Entonces date cuenta que la trayectoria y el desplazamiento tienen valores diferentes, pues, ¿no? ¿Cuándo van a coincidir? Cuando la trayectoria sea una trayectoria rectilínea. Ahí coincide el recorrido y el desplazamiento. Coinciden ahí los dos, cuando la trayectoria es horizontal. La rapidez media, en cambio, se define como la distancia recorrida o longitud recorrida por el móvil entre el tiempo, ¿no? Entre el tiempo. Ya, esto es lo que habíamos visto, ¿no? Te puse un ejemplo en la horizontal de desplazamiento. Si yo tengo un móvil que se dirige desde una posición inicial, ya sabes que la posición es un vector, ¿no? Que parte del origen hacia donde se ubica el móvil, el vector de color verde, posición inicial. Siguiendo esa trayectoria y luego de un cierto tiempo, pasa por una posición llamada posición final. Entonces se traza otro vector, del origen hacia donde se ubica el móvil, posición final. Y el desplazamiento, ese vector de color rojo, ¿no? Ese vector de color rojo es el desplazamiento, es el cambio de posición, cambio de posición. Ya. Eh, ya para terminar esta parte, como te comentaba al inicio, anteriormente, te decía que el MRU eh, tiene algunas características. La trayectoria es una línea recta, en tiempos iguales el móvil recorre distancias iguales y además la velocidad es constante. Ojo que la velocidad es un vector, ¿ah? Y para hablar de velocidad constante, debe ser constante tanto en magnitud, o sea, en valor numérico, y debe ser constante tanto en dirección, ¿no? En dirección. En tiempos iguales, el móvil recorre distancias iguales. Además, su velocidad es constante. Quiere decir que debe ser constante tanto en magnitud, o sea, en valor numérico, ¿no? Quiere decir que el móvil, si presenta una velocidad de 6 metros por segundo, esa velocidad va a ser la misma en cualquier instante, 6 metros por segundo, hacia la derecha. Ahí es constante, ¿ya? En el MRU existe una ecuación llamada ecuación de posición, ¿no? Posición final, posición inicial, velocidad, tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? X sub 0, posición inicial en el instante t sub 0, X, posición final en el instante t, y V, la velocidad que es constante. Ahora, se considera que el tiempo t sub 0 o el tiempo inicial vale 0. Entonces lo que me va a quedar es posición final es igual a posición inicial más velocidad por el tiempo. L es la ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme y es la ecuación de una recta, ¿no? Es una ecuación de una recta con pendiente V, un poquito ya de matemática, ¿no? Con pendiente V, donde ese V viene a ser la velocidad. A ver, gráficas, posición tiempo. Para un tiempo cero, a ver, presta atención por favor. Para un tiempo cero, el móvil se encuentra en la posición inicial, x sub 0. Para un tiempo t, el móvil se encuentra en la posición x, ¿no? Tras uno de esos dos puntos, tras una recta. Ahora,
como estamos en MRU, la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, la gráfica es una recta horizontal, ¿no? Para un tiempo t, el móvil presenta una velocidad v, ¿no? Para un tiempo cero, su velocidad es v, ¿no? Entonces su velocidad es constante, ¿no? Ten presente que en una gráfica velocidad versus tiempo para un MRU, la gráfica es una recta horizontal, ¿no? La gráfica es una recta horizontal. Ahora, de la gráfica posición versus tiempo, la pendiente me da información acerca de la velocidad, ¿no? Si la recta se abre hacia la derecha, algo práctico, la velocidad es positiva, ¿no? Si la recta se abre hacia la derecha, la velocidad es positiva, por una gráfica posición versus tiempo. Si acá tengo el tiempo y por acá tengo la posición, ahora si la recta se abre hacia la izquierda, la velocidad es negativa, menos tangente de alfa. Y acá es la velocidad más tangente de teta. Bastante cuidado, ¿ah? Si la recta se abre hacia la derecha, velocidad positiva. Si la recta se abre hacia la izquierda, velocidad negativa. Y está representado por la pendiente. ¿Ya? Hay problemas que vamos a hacer con ello, ¿ah? Ahora, en una gráfica velocidad versus tiempo, si yo proyecto la proyección de la recta sobre el eje horizontal, obtengo la distancia. Ya, el área sombreada es la distancia. Ya, bueno, esa es la parte de la teoría. ¿Ya, jovencitos? Ahora vayamos con los problemas. Ya, dame un par de segundos, por favor. Un momentito, por favor. Dame unos segundos. Gracias. Un ratito, por favor. Dame unos segundos. ¿Me confirma si puede visualizar lo que acabo de compartir, por favor? ¿Me confirmas si se visualiza? Sí, profesor. Ya, gracias, gracias. Ya, a ver, vamos con las preguntas, ¿ya? A ver, presta bastante atención, por favor, ¿ya? Vamos con las preguntas. Veamos. En la pregunta número 1, que tiene que ver con teoría, ¿ya? Tiene que ver con teoría. En la pregunta 1 me piden lo siguiente, ¿ya? A ver, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dos cantidades físicas diferentes pueden tener la misma dimensión. Eso lo habíamos visto en la teoría, no sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas la ecuación dimensional de, a ver, trabajo? Trabajo. Lo vimos en teoría. Su ecuación dimensional, m l cuadrado por t a la menos 2. Y también hablé de energía, no sé si te acuerdas. Energía. Su ecuación dimensional, ml cuadrado por t a la menos 2. Claro, pues a ver, trabajo en borrador, fuerza por distancia, trabajo es masa por aceleración, mlt a la menos 2 por distancia es L, ¿no? Listo.
Está correcto entonces lo que he puesto. A ver, ahí te puedes dar cuenta que hablar de trabajo y hablar de energía son magnitudes físicas diferentes. Pero ¿qué te das cuenta? Esas dos magnitudes físicas diferentes tienen la misma ecuación dimensional. Dos cantidades físicas diferentes pueden tener la misma dimensión. Esa proposición es verdadero. ¿Ya? En la proposición 2, si dos cantidades físicas tienen la misma dimensión del ejemplo anterior, trabajo y energía, esas dos cantidades tienen la misma dimensión, necesariamente expresan la misma cantidad. O sea, hablar de trabajo y hablar de energía es lo mismo. No, sí o no. Eso es falso. Proposición 3. Las potencias a las que están elevadas las cantidades físicas no deben tener dimensiones. ¿Te acuerdas acá, no? Estas cantidades físicas, sus ecuaciones dimensionales, son números nada más, ¿no? No deben tener dimensiones. No deben tener dimensiones. Eso es verdadero, ¿ya? Son números. Listo. Entonces, ahí tienes la respuesta a la pregunta 2. Vayamos a la pregunta 3. Se tiene la ecuación T es igual a 2pi L entre G todo la X. Bueno, ahí debería ser de la siguiente manera, ¿ya? L minúscula o mayúscula, ¿ya? T es tiempo y L es longitud. Si tenemos que T es igual a 2pi por L entre G, ¿qué es lo que vas a hacer? Tomas dimensión tanto hacia la izquierda y dimensión hacia la derecha. ¿Qué pasa con el exponente? Bueno, pues sale, ¿no? Ahora, la dimensión de T es igual, ya sabes que la dimensión afecta a cada uno de los términos. L es longitud, su dimensión es L. L es G, aceleración, LT a la menos 2, ¿no? Ya todo lo voy a colocar en uno solo, mejor, ya, para no hacer tantas operaciones. A ver, directo, ¿ya? Ecuación dimensional de 2pi. 2pi es un número, la dimensión de la longitud es L, la dimensión de la aceleración de la gravedad, LT a la menos 2. Ahora sí, a la X. Dimensión de T es igual. Ya sabes que la dimensión de un número es 1, ¿sí o no? Cancelas L, te queda T al cuadrado, ¿no? T al cuadrado a la X. O sea, T es igual a T a la 2X, ¿no? Hacia la izquierda tienes T, hacia la derecha tienes T a la 2X. Como es una igualdad, ¿qué se debe de cumplir ahí? Que 2X es igual a 1, ¿sí o no? ¿No? Porque se sobreentiende que por acá está la unidad. Y si 2X es igual a 1, X tiene el valor de 1/2. Ya, eso es lo que me piden, pues. ¿Cuánto vale X? X vale 1/2. A ver, ¿qué pasó por ahí? Ya, listo. Ya, X vale 1/2, ¿ya, jovencitos? X vale 1/2. Ya, no sé, haz captura de pantalla. Pasamos a la siguiente pregunta. Ya, pregunta número 3. En la figura determina el vector resultante. Tú sabes que el vector resultante es la suma de todos los vectores, ¿sí o no? Entonces, el vector resultante, si yo tengo ese conjunto de vectores, yo lo puedo reemplazar por uno solo, que le voy a llamar el vector R, ¿no? Le voy a llamar el vector R. ¿A qué va a ser igual? Al vector A, más el vector B, más el vector C,
más D, más E, más F y más G. O sea, si yo tengo todos esos vectores, yo lo reemplazo por uno solo que le he llamado R, que es la suma de A más B más C más D más F y más G. Pero, por acá, si tú te das cuenta, tienes el vector A, su consecutivo es B, su consecutivo es C, su consecutivo es D, E y F. Entonces, A más B más C más D más E más F, ¿quién es? G. ¿Estamos? Y G más G vale 2 veces G. O sea, todo ese conjunto de vectores lo reemplazo por uno solo que tiene el valor de 2 veces G. Y eso es la respuesta. ¿Ya? Eso es la respuesta. En la pregunta 4, 3 vectores se ubican en los lados de un hexágono regular, ¿no? Si me dicen que es hexágono regular, todos los lados son iguales y tienen el valor de 10 unidades. Yo quiero saber la magnitud, o sea, de esos 3 vectores que estás observando, yo quiero saber cuánto vale. Esos 3 vectores yo lo puedo reemplazar por uno solo. Y yo quiero saber cuánto vale el tamaño de ese vector. Eso es lo que a mí me pide, cuánto vale el tamaño de ese vector. Entonces, por acá vamos a utilizar lo que es traslación de vectores. Voy a trasladar los vectores. Quiere decir que ese vector horizontal lo traslado. Ojo, ese vector lo traslado. Lo he llevado un poquito, lo he llevado abajo, como puedes visualizar. Entonces, ya no considero él. Ya lo he trasladado, lo he llevado a la parte inferior. Entonces, tú te puedes dar cuenta que tengo acá ese vector, por acá empieza, tengo un vector diagonal hacia abajo, su consecutivo, el vector que apunta hacia la derecha, y su consecutivo, el otro vector que apunta diagonal hacia arriba, hacia la derecha. Entonces, en lugar de colocar a esos 3 vectores, yo lo reemplazo por uno solo, que es el vector de color rojo. Ese vector de color rojo me reemplaza a esos 3 vectores, ¿no? En lugar de colocar a ellos 3, he colocado el vector de color rojo. Pero esto ya es propiedad de geometría, ¿no? Si yo tengo que es un hexágono de lado 10 unidades, esa diagonal, que le llamo R, tiene tamaño, en este caso, es el doble, o sea, 20 unidades hacia la derecha. ¿Los jovencitos? 20 unidades hacia la derecha. Y eso sería la respuesta. ¿Ya? La respuesta es 20 unidades hacia la derecha. Toma nota, por favor, para poder continuar. Disculpe, profesor. Sí, te escucho. ¿Por qué Dime. venía a ser 20 unidades? ¿20 unidades?
Eso es por propiedad de un hexágono regular. Si cada Por lado, forma, sí, por propiedades de hexágono de geometría, siempre eso va a ser mayor, va a ser el doble, ¿ya? Eso ya lo, está bien, eso, entiendo. ajá, eso lo van a ver ustedes más adelante, pero más o menos ya te doy el alcance, pues, ¿no? Siempre es el doble, ¿ya? De esto, Gracias, profesor. de nada. Pregunta 5. Ya vamos a avanzar un poquito rápido por cuestión de tiempo, ¿ya? Pregunta número 5. Quiero saber cuánto vale la resultante, en este caso, de ese conjunto de vectores. ¿No? ¿Cuánto vale la resultante de ese conjunto de vectores? A ver, me dicen que el tamaño del vector A vale 8, el tamaño del vector B vale 3, el tamaño del vector C vale 5. Además, OP es igual a PQ. O sea, quiere decir que esas dos longitudes de OP, así mejor le voy a colocar, ¿no? Es igual a PQ. Son iguales, ¿no? Esas dos longitudes son iguales. Ahora, eh, si yo le coloco un vectorcito de esta manera, coloco este vector hacia la izquierda y por acá coloco el otro vector hacia la derecha. Esos vectores, si tú te das cuenta, sus magnitudes son iguales, ¿sí o no? O sea, tienen el mismo tamaño, ¿estás de acuerdo? Por el dato de que esas longitudes son iguales. Ahora, si yo coloco un vector hacia la izquierda y un vector hacia la derecha, que tienen la misma magnitud, al momento de sumarlo, ¿cuánto vale? Cero, ¿sí o no? ¿No? Digamos que este vector de color verde, es una suposición, ¿no? Supongamos que vale 5 unidades. El otro vector de color azul, 5 unidades. ¿Cuánto vale la resultante? Cero, ¿no? Porque de datos las longitudes son iguales. Entonces, he colocado ahí esos dos vectores, uno hacia la izquierda y uno hacia la derecha. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a ver lo siguiente acá. Eh, a ver, el vector me vale, pues, 6, 9, ya. A ver, si yo tengo, fíjate la figura, por favor, ¿ya? Fíjate la figura que estoy sombreando. Ese vector de color azul más el vector de color negro que es A, el vector de color azul más el vector de color negro que es A, la resultante es B, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo? ¿No? Ya le voy a llamar mejor R, ya, para no confundirnos. Le voy a llamar el vector M. Él también vale M, lo de verde. El vector M más el vector A, si yo sumo esos dos vectores, la resultante, ¿quién es? La resultante es B. Ojo, para el triángulo que estoy sombreando. M más A me da B. Ahora, para el otro vector. M más C, M más C, ¿quién me da? El vector B. Vuelvo a repetir. M más A me da el vector B. M más C me da el vector B. Pero aparte, tengo este vector, que también vale B. Ojo, ¿ah? Entonces, la resultante, ¿cuánto es? 3 veces B. En magnitud, 3 veces B. ¿Cuánto vale B? 3 por 3, 9 unidades. Esa es la respuesta. ¿Ya? Ojo que le agregué el vector M a la izquierda, el vector M hacia la derecha. Si yo lo sumo, sigue siendo 0, ¿sí o no? No afecta en nada. M más A
obtengo B. M más C, obtengo B. Y con el otro vector B que lo tienes ahí, 3B. La respuesta es 9 unidades. ¿Ya? 9 unidades. Pregunta 6. Dos vectores cuyas magnitudes son 7 y 15. A ver, acá un poquito rápido, ¿ya? Por cuestión de tiempo. Tengo el vector de 7 unidades. Tengo el otro vector de 15 unidades que forman un ángulo de 37 grados. Paralelas, paralelas. Si yo quiero calcular la resultante, la magnitud se encuentra en la diagonal. Yo quiero saber cuánto vale el tamaño de ese vector de color rojo. Y ya sabes qué es lo que utilizas, ¿no? Ley de cosenos. Directo, ¿ya? R es igual 7 al cuadrado más 15 al cuadrado más 2 veces 7 por 15 por el coseno de 37. Raíz cuadrada. Ya, eso es matemática. 49, 225. Coseno de 37, ¿cuánto es? 3 quintos, ¿no? Y esto es trigonometría, ¿ya? 3 quintos. 15 entre 5, 3. 7 por 2, 14. 3 por 3, 9. 14 por 9, 126. Raíz cuadrada. Esto ya es matemática. ¿Te va a quedar cuánto? 49 más 225 más 126, 400. Raíz cuadrada, 20 unidades. ¿Ya? Eso es aplicativo nada más, ¿ya? Estás aplicando la ecuación general, ¿ya? Toma nota, por favor, para pasar a la siguiente pregunta. Profesor, Sí. si el problema dice 53 grados, ¿cómo llegó a Ah, 37? disculpa, disculpa, disculpa. Tienes razón. Discúlpame. 53, ¿ya? Acá lo corregimos, ¿ya? El proceso está igual, gracias por la observación, ¿no? No me había dado cuenta de ese ángulo. 53, ¿ya? Acá le vamos a cambiar. Gracias por esa observación, ¿no? 53, ¿ya? Ahí el procedimiento está bien, ¿ah? Solamente mi error acá, gracias, es del ángulo, ¿no? No se me pasó esto de acá. Ya. El resto está bien, ¿ya? Ya, gracias por esa observación. Siguiente pregunta. A ver, yo quiero saber acá cuánto es la medida del ángulo teta si la resultante es nula. O sea, si yo sumo el vector de 40 unidades más f más 50, todos ellos la suma es cero. Ojo, la suma es cero. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, ¿ya? Vamos a rotar, vamos a girar esos vectores, ¿no? Vamos a girar esos vectores.
Los vectores los voy a girar, ¿ya? Si yo giro un ángulo de 37 grados a todos, ¿ah? En sentido antihorario, ¿no? Cuando yo gire un ángulo de 37 grados, ese vector F se va a encontrar en la vertical. ¿Sí, no? En la vertical. F. Cuando gire 37 grados a todos, el vector de 40 se encuentra en la horizontal. ¿Está de acuerdo, verdad? 40 unidades. Cuando yo gire un ángulo de 37 grados en sentido antihorario, ese vector de 50 va también a girar un ángulo, ¿ya? Más o menos ahí. ¿Está de acuerdo, verdad? Él gira un ángulo, pero ¿un ángulo de cuánto? En este caso, este ángulo es θ más 37. ¿Está de acuerdo, no? Solamente estoy girando 37 grados en sentido antihorario. El vector F se encuentra en el eje Y, en el eje vertical. Ahora el vector de 40 se encuentra en el horizontal. Y ese vector de 50 unidades también gira un ángulo de 37. O sea, θ más 37. Ahora, pero me dicen que la resultante es nula. El vector F y el vector de 40 unidades forman 90 grados, ¿no? Entonces tú sabes que por acá trazamos perpendiculares. Si yo tengo estos dos vectores, la suma del vector F más el vector de 40, la suma de ellos me da otro vector, ¿sí o no? Pero resulta que ese vector, que es la resultante de F y 40, que es el que voy a dibujar, debe de tener esta dirección, ¿no? Porque cuando lo sume con el de 50, se va a anular, pues. Entonces, ¿cuánto debe valer ese vector de color rojo? Debe tener el valor de 50 unidades, ¿no? Ojo que ese vector de 50 unidades es la resultante de los dos que estoy tachando, ¿no? Ahora, si yo sumo 50, el vector de color rojo, diagonal hacia la izquierda, con el vector de 50, diagonal hacia la derecha, hacia abajo, la suma vale 0. ¿Está de acuerdo? Entonces, este angulito de acá tiene que valer 53 grados, ¿no? 53 grados. Triángulo notable, no sé si recuerdas. Entonces, si vale 53 grados, ¿qué se debe de cumplir? Ángulos opuestos, ¿no? Ya eso ya geometría. Θ más 37 es igual a 53 grados. ¿Θ vale? 16 grados. Esa es la respuesta. Pregunta 8. La figura muestra la gráfica de la posición versus tiempo, ¿no? Ya. A ver, te comento por acá algo. Yo quiero saber la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Las velocidades en el intervalo OA y BC son diferentes. A ver,
Observa la recta OA. Tiene una pendiente, ¿sí o no? Que le llamo teta. Entonces, esa pendiente me da información de la velocidad. La pendiente me da información de la velocidad. Entonces, por acá, vamos a decir lo siguiente. En el tramo OA, la velocidad es negativa, porque si tú te das cuenta, la recta se abre hacia la derecha y está representado por la tangente de teta. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y tangente es cateto opuesto, 4, adyacente 2, más 4 entre 2. Velocidad más 2 metros por segundo. Eso es en el tramo OA. Ahora, en el tramo BC, ojo, observa la figura. En el tramo BC, la recta se abre hacia la izquierda, alfa, ¿no? ¿Cómo es la velocidad ahí? ¿Alguien me puede decir, por favor? Mientras voy dibujando. ¿Cómo es la velocidad en el tramo BC si la recta se abre hacia la izquierda? A ver por ahí. Tangente de alfa. Si la recta se abre hacia la izquierda, la velocidad es negativa. Tangente, cateto opuesto, 4. Lo mismo, ¿no? Adyacente 2. Menos 2 metros por segundo. Ojo, en el tramo OA la velocidad es positiva porque la recta se abre hacia la derecha y en el tramo BC la velocidad es negativa porque la recta se abre hacia la izquierda. Entonces, de acuerdo a ello, las velocidades en los intervalos OA y BC son diferentes. Eso es verdadero. La rapidez en los intervalos OA y BC son diferentes. Ojo que lo que estamos calculando nosotros es velocidad, ¿no? La velocidad es un vector, ¿no? Ello es velocidad. Pero si yo quiero calcular la rapidez en el tramo OA, la rapidez es 2 metros por segundo. O sea, quiere decir que le tomamos el valor absoluto. La rapidez en el tramo BC es 2 metros por segundo. Es rapidez. No confundas velocidad con rapidez. La rapidez es la magnitud de la velocidad. O mejor dicho, le tomas el valor absoluto. La rapidez es en los intervalos OA y BC son diferentes. Eso es falso. Las rapideces son iguales. El movimiento en el intervalo OA, AB y BC. ¿Esto será un MRU? Para que sea un MRU, la velocidad es constante. Pero tú te das cuenta que hay velocidades positivas y negativas, ¿no? No es constante, no es un MRU. Falso. Toma nota, por favor. Ya pasemos a la siguiente pregunta. Ya, a ver.
Acá, una observación, ¿ya? Porque ahí no lo había puesto. Si tienes dos móviles que viajan en direcciones opuestas, ¿no? Y están separados una distancia, y queremos calcular luego de qué tiempo los móviles se cruzan o se encuentran, el tiempo de encuentro es la distancia de separación de los móviles dividido entre la suma de las rapideces. Entonces, reemplazando, distancia vale 1000, 10.000, perdón, 40 más 20, ¿verdad? 10.000 entre 60, simplificas, 500, ¿verdad? Entre 3 segundos, ojo, segundos. Pero tú sabes que en un minuto equivale a 60 segundos, ¿no? Te va a quedar 50 entre 18, perdón, ¿no? 6 por 3, 18. 50 entre 18. 50 entre 18. ¿Eso cuánto es? 18, 3. No, 3 es mucho, ¿no? 54, no. 2 punto, aproximadamente 7, 8. 2.8 minutos. ¿Ya? 2.8 minutos. ¿Ya, jovencitos? La siguiente pregunta. Por acá. Un auto. Bueno, no voy a dibujar un auto, ¿no? Voy a dibujar una esferita para poder avanzar. Un móvil se mueve en el eje X con velocidad constante. Cuando pasa por la posición X igual a 3, el tiempo es un segundo. Cuando pase por la posición, presta atención por favor, cuando pasa por la posición 11 metros, cuando pasa por esa posición, el tiempo es 3 segundos. Yo quiero saber el instante de tiempo cuando pasa por la posición 19 metros. Ahora, tú sabes que las características del MRU es que en tiempos iguales el móvil recorre distancias iguales, ¿sí o no? ¿No? Esa es la característica del MRU. De 3 a 11 hay una distancia de ¿cuánto? De 8 metros. Y el tiempo de 1 a 3, 2 segundos. Entonces, para una distancia de 8, el tiempo que transcurre es 2 segundos. De 11 a 19 hay una distancia de 8 metros también, ¿no? Y el tiempo que debe transcurrir, ¿cuánto es? 2 segundos también, ¿no? En tiempos iguales el móvil recorre distancias iguales. Entonces, eh, luego de, ¿cuánto vale t entonces? Tú te das cuenta que de 1 segundo a 3 se le sumó 2, ¿no? 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. Esa es la respuesta. Ya, esa es la respuesta. Ya. Te voy a pedir algo, por favor. No sé si me puedes hacer una captura de toda tu pantalla, toda, por favor, si alguien fuese tan amable, de toda tu pantalla, que salga la hora todo y lo subes ahí al chat. Por favor, hazme ese favor. Te lo voy a agradecer bastante. A ver, tenemos ya.
Esa es la última pregunta, ¿ya? A ver, por favor. A ver, chicos, por ahí si alguien puede hacer una captura de pantalla y subirlo como foto, te lo voy a agradecer bastante. Si no, lo dejamos ahí. Listo. Ese ha sido. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, gracias. Ajá. Sí, gracias. Gracias, se le agradece. Muy bien. Gracias. Ya. Eh, a ver, por acá creo que no sale la hora. Ya, chicos. Creo que tenemos hasta acá nomás. Tiene receso, ¿no? Listo. Entonces, nos quedamos ahí. No sé, a ver, la parte. Profesor, Ahí. subo la captura al chat, ¿no? Sí, sí, gracias. Sí, Ya, ya lo subieron. Gracias de todas maneras, ¿ya? Ya ya fue. lo. Ya fue, Sí, está ya. bien, profesor. Eh, Creo que tiene receso, ¿no? Porque el horario 9:50, ¿ya? Nos vemos la próxima semana. Cuídense, por favor. Y repasa, ¿no? Yo sé que es un tema amplio, hay temas amplios, pero te sugiero que leas la teoría, que trate de resolver los problemas que se ha realizado en clase, ¿no? De hacerlos tú mismo, ¿no? Si tienes alguna dificultad, ahí recurres a la solución. Ya. Nos quedamos ahí porque creo que tiene receso. No sé, a ver la parte de tutoría. Tengo mi horario hasta las 9:50. Listo. Nos quedamos ahí. Nos vemos la próxima clase. Cuídense bastante. Hasta pronto. Chao, nos vemos. Cuídense.